Parlamento Europeo denunció los intentos por parte especialmente del Ministerio Público de Guatemala de revertir el resultado de las elecciones del pasado 25 de junio, en las que se impuso Bernardo Arévalo de León con una clara victoria. En una resolución aprobada a mano alzada, los eurodiputados felicitaron a Arévalo de León y a su compañera de candidatura, Karine Herrera, por su clara victoria electoral e instaron a todas las instituciones y sectores sociales a apoyar una transición y traspaso de poderes ordenados tras unos comicios que fueron pacíficos y estuvieron bien organizados, señalaron en la Eurocámara, que criticó también los intentos reiterados de suspender al movimiento Semilla, movimiento al que pertenece el progresista Arévalo de León, y pidió que se respete la voluntad expresada por las y los guatemaltecos en las urnas. Yo decía esto a propósito de democracia porque hoy es el Día Internacional de la Democracia y a propósito precisamente de su estado y de estas distintas formas en las que estamos viendo se manifiestan crisis. Vamos a tomar contacto a esta hora con el coordinador para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, un instituto intergubernamental internacional dedicado precisamente a la democracia y a la asistencia electoral. Daniel Sobato desde Panamá, muy buenos días, con toda Latinoamérica observándole. Muy buenos días, Lucía. Muchísimas gracias por esta invitación y por la oportunidad de poder conversar con tu audiencia. Bueno, primero, Daniel, le invito a conversar un poco sobre lo que está pasando en Guatemala. Usted ha manifestado también a través de distintas entrevistas y redes sociales la opinión de IDEA Internacional. Cuéntenos qué es lo que está sucediendo ahí, cómo lo podemos observar y qué posibles soluciones además se le puede dar. Bueno, lo que estamos viendo en Guatemala claramente es quizás uno de los países donde la situación de la democracia está hoy en nuestra región en mayor peligro. Lo vimos desde el inicio del proceso electoral porque estaba altamente judicializado, es decir, lo que se llama en Guatemala el pacto de corruptos, esta alianza entre ciertos empresarios, el crimen organizado, ciertos funcionarios, jueces, fiscales, políticos que quieren seguir manteniendo el poder para seguir beneficiándose de, por un lado, negocios ilegales. Hay que recordar que en el 2015 tuvo lugar lo que se llamó la primavera democrática, que forzó la salida del gobierno corrupto de Otto Pérez Molina. El apoyo popular va a ser fundamental, pero también va a requerir de mucho acompañamiento internacional. Lo está haciendo la OEA, lo están haciendo varios gobiernos de la región, latinoamericanos, pero también el de Estados Unidos, el de Canadá, lo están haciendo los gobiernos europeos. Hay que seguir poniendo mucha presión internacional y articulando la presión internacional con la presión dentro de Guatemala, porque estas peleas se ganan dentro de los países, claro, para demostrarles al pacto de corruptos que no van a tener impunidad frente a este intento de boicotear el proceso democrático. No va a ser fácil, es una verdadera carrera de obstáculos, Lucía, pero hay mucho en juego en Guatemala. Daniel, esta semana se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado en Chile. Nos sirve para también reflexionar respecto de las nuevas maneras de asalto a la democracia que estamos viendo, que ya no son necesariamente con golpes de Estado. Aquí hay que estar alerta ante el declive democrático que, por ejemplo, IDEA Internacional o la recesión democrática que IDEA Internacional como otros organismos también ven que está sucediendo en estos momentos en el mundo. Correcto. Hoy la democracia, Lucía, se encuentra atravesando una verdadera encrucijada crítica, ¿no? Es decir, estamos viendo un fuerte pulso, una fuerte tensión, por un lado, de estas tendencias de declive, de deterioro, de retroceso, y por el otro lado, de resiliencia. Un balance equilibrado del estado de la democracia a nivel global y a nivel regional muestra sí un deterioro y un declive, eso es innegable, el peligro es real, hay que ponerle atención, pero también hay que ser consciente de que sigue habiendo resistencia democrática, se sigue demandando la democracia, se la sigue valorando. Hay un gran tema que es el nuevo tipo de autoritarismo que estamos enfrentando. No es que los golpes de Estado tradicionales hayan desaparecido. Fíjate, en África ha habido 4 golpes de Estado en los últimos 2 años. O sea, eso sigue estando. Pero estamos ante un nuevo y muy peligroso tipo de autoritarismo, que es que
ciertos líderes llegan al poder a través de elecciones más o menos competitivas, pero luego desde el poder comienzan a desinstitucionalizar, comienzan a atacar a la democracia desde dentro de la democracia, utilizando los mecanismos de la democracia. Volvemos a Guatemala. Ajá. Acá hay un claro ejemplo. Podemos ir a El Salvador con Bukele, otro ejemplo, o lo teníamos antes en Brasil con Bolsonaro, o en Estados Unidos con Trump. Es decir, estos tipos de presidentes personalistas, populistas, autoritarios, que llegan al poder vía elecciones, pero que luego desde el poder tratan de romper la división de poderes, controlar al poder judicial, llevar a cabo una hiperpolarización y división de la sociedad que termina crispando, no reconociendo a la oposición como un actor democráticamente legítimo, y claramente incorporan una nueva tendencia autoritaria. Este nuevo tipo de autoritarismo es al cual hay que ponerle mucha atención, pero que está muy conectado con un tema central, Lucía. Uh-huh. La democracia no está dando los resultados esperados. Esa es la gran demanda, las promesas incumplidas de la democracia. Y sobre eso hay un elemento más preocupante aún, porque fíjate, las encuestas, tanto a nivel global como latinoamericano, muestran que el mayor nivel de desafección de la democracia está en los jóvenes. Y yo creo que este es un elemento que hay que ponerle muchísima atención. Perfecto. Si la democracia no está dando todos los resultados de su promesa, primero la pregunta es ¿por qué? Y la segunda es ¿por qué habría que fortalecerla? Que es una pregunta crítica, pero se lo menciono a propósito de lo que usted señala, ¿no es cierto? Encuestas donde no se tiene la misma valoración, por ejemplo, en los grupos más jóvenes de la democracia que en los mayores, que entre otras cosas fueron los que vivimos o vivieron las dictaduras o los problemas de las crisis de la democracia, porque recordemos además que la democracia tiene olas, ¿no es cierto? Los procesos democráticos son por olas de instauración de mayores niveles de democracia y luego contraolas. Lo que estás apuntando es muy relevante. Fíjate, en la falta de resultados. Bueno, la falta de resultados obedece a varios factores, pero la democracia por sí solo no puede entregar resultados. Para que la democracia pueda entregar resultados necesita de una alianza con un Estado estratégico, no un Estado adiposo, no un Estado ineficiente, sino todo lo contrario, un Estado estratégico que trabaje de manera estratégica con el sector privado y con la sociedad civil. Hace falta una buena fiscalidad, hace falta funcionarios de carrera que puedan tener la capacidad para poder implementar políticas públicas y ofrecer servicios públicos de calidad. Y si la democracia no logra conciliarse con el buen gobierno y con un Estado estratégico que pueda ofrecer servicios públicos de calidad, que pueda ofrecer oportunidades, vuelvo a insistir, no el Estado solo, sino en alianza con el sector privado, alianzas públicos-privadas y con la sociedad civil, ahí es donde estamos encontrando la causa principal de la desafección. Uh-huh. Y los datos son brutales. Fíjate, el apoyo a la democracia, datos del Latinobarómetro 2023, cayó al 48%. Es decir, está prácticamente 17 puntos por debajo de lo que llegó a estar en su momento, que era 65% de apoyo a la democracia. Pero lo más preocupante es que el nivel de indiferencia, es decir, la gente vuelve a preguntar, ¿te interesa vivir, preferís vivir en un gobierno democrático o en uno no democrático? Y el 28% ya dice, me da lo mismo. Pero lo más peligroso aún es que el 54% dice, a mí no me importaría que un gobierno no democrático llegue al poder siempre y cuando me dé resultados. Y aquí está el verdadero tema, acá está el huevo de la serpiente. Y aquí está el por qué fórmulas como la de Bukele, que yo le llamo la bukelización de la política, son peligrosas. Porque hay líderes que te dicen, yo te doy resultados, pero a cambio de que vos sacrifiques parte de la libertad, sufran los derechos humanos, se debilite el Estado de Derecho y se deteriore la democracia, porque para darte resultados yo necesito tener el poder absoluto. Lo que tenemos que encontrar urgentemente en América Latina es cómo le damos respuestas democráticas a los problemas
de la democracia para evitar que el malestar que hoy existe en la democracia se convierta en malestar con la democracia. Y si usted, Daniel, tuviera que dar 3 puntos para terminar esta entrevista respecto de cómo entonces fortalecer la democracia ante el avance de, por ejemplo, regímenes híbridos o definitivamente autoritarios que dicen, como usted señala, yo te soluciono tus problemas de base, pero a cambio me tienes que entregar buena parte de tus libertades. Mira, yo tengo una propuesta, una agenda que vengo impulsando, que son 7 puntos, pero por cuestión de limitación de tiempo, déjame concentrar en los 3 quizás centrales. Número 1, el tema de que no solamente tenemos que tomar conciencia de la gravedad del momento que estamos atravesando para evitar que esta recesión democrática que ya existe se convierta en una contraola democrática. De acuerdo a los datos de The Economist, ya el 60% de los países de América Latina ya han dejado de ser democracia. O son regímenes híbridos o son regímenes autoritarios. Entonces, ahí hay un tema: fortalecer, proteger a la democracia, pero también repensarla para que la democracia esté en capacidad de resolver los problemas del siglo XX que aún no resolvió. Ahí está la desigualdad, la corrupción, la pobreza, la inseguridad, la informalidad, pero también que pueda dar respuesta a los nuevos problemas muy complejos de la sociedad del siglo XXI. Cambio climático, inteligencia artificial, cuarta revolución industrial. Lo segundo, ponerle foco y atención a la dimensión social de la democracia, es decir, atender estas demandas ciudadanas que se traduzcan en una renegociación del contrato social. Tercero, poner en el centro de la agenda latinoamericana la gobernanza y la gobernabilidad democrática para que pueda la democracia dar los resultados oportunos y eficaces que la ciudadanía le están demandando. Si la democracia no logra poder dar esos resultados de manera oportuna y eficaz, hay un gran riesgo, mayor aún del que ya existe hoy, de que un sector crecientemente importante de la ciudadanía diga: estoy dispuesto a seguir sacrificando más libertad, más derechos y parte de la democracia con tal de que me den resultados. Y el campanazo de alerta viene fundamentalmente de la experiencia de Bukele en El Salvador. Perfecto, y es bien importante recordar por qué precisamente tenemos que fortalecer la democracia, ¿no es cierto, Daniel? Sobre todo quienes tenemos la experiencia de haber vivido bajo regímenes dictatoriales y que esta semana nos llaman a la reflexión en medio de distintas tensiones políticas y electorales que se están viviendo en América Latina. Muchas gracias, Daniel Soato, coordinador para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, Instituto Intergubernamental e Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Que esté muy bien. Gracias, siempre un placer conversar contigo, Lucía, y con tu audiencia. Un gusto.